bienvenidas, bienvenidos a Conecta 3, un programa para compartir la comunicación no violenta de una forma seriamente divertida. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Aún somos divertidos o no? Sí. No sé. No lo sé. Es que el otro día lo pensaba, que alguien nos dijo que estaba escuchando Conecta 3. Dice, voy a ir a la feina en el trabajo o en el transporte. Dice, en el gimnasio. Decía, me estaba petando de risa. La gente debía pensar, ¿qué estará escuchando esta mujer? Y era Conecta 3. Qué bueno, ¿no? Sí. Y no sé cuánto... ¿Cuán no sé. divertido es en un divertitómetro? Pero los últimos no Los sabes. últimos nos están saliendo un poquito más densos, quizá, aunque nos reímos mucho. Sí, hay ataques de risa. Pero antes habían alguna sección... Antes llamaba gente, llamaba gente loquísima... Claro, es que quizás habría que recuperar esas llamadas. Bueno, que nos digan, Si por queréis favor. que se recuperen las llamadas, dejadlo en comentarios. Claro, si no... Vamos perdidos. Vamos perdidos, si en vuestro faro vamos perdidos. Lo que no vamos perdidos es en novedades. Novedades. A ver, Dani, ¿tú traías algunas novedades? Yo ahora últimamente soy el telegrámicamente hablando. El hombre de las novedades. Si 2025, 5 de julio, San el Fermín. show, Ay, no. el show de cierre de temporada. En directo. Sí, estaba pensando, como somos tan transparentes, decíamos, vamos a hacer esto muy cortito porque no nos gusta venderles cosas a la gente y que la gente... No, pero esto... Pero es que el show es gratis. Con lo cual, venid al show, a La Iguana, sábado 5 de julio, a la hora del vermut. ¿De qué año? Del 2025. y luego nos quedamos a comer ahí y hacemos Claro. fiesta, gresca y xerinola. Muy bien. Y nos conocemos. Y nos conocemos. En el último show fuimos 60 personas. No está mal. Wow. ¿Te lo perdiste? Pues tienes la oportunidad. Y como esto sí que es de venta, te lo decimos muy rápido. Va a haber un segundo Campus Conecta 3. Seguramente sea el fin de semana del 1 de mayo de 2026. Si no es Y entonces... más fuerte. Si no es entonces, rápido, pero puede ser... Si no es entonces, quizás es en julio. Lo susurramos. Te lo ¿sí? susurro para que te entre en la cabeza. Guárdate el tiempo, guárdate Y el podemos dinero hacer- y guárdate las ganas. ¿Y para, eso? para que le entre mejor. A ver. ¿Tú no sabes lo que es el ASMR, Francés? No. O podemos hacer Dios mío. incluso esto. A ver. ¿Y eso? Ahora mismo acaban de irse. Oye, que tenía que ser corto Acaban de esto. apagar el móvil. Tenía que ser corto. Vale, ¿qué necesidades estamos intentando satisfacer? Diversión, Era por espontaneidad, si no éramos divertidos. ligereza... Espontaneidad. Vale. No sé. Vale, si odias el ASMR, que sepas que no lo volveremos a hacer nunca más. Ahora, si te gusta, dejar en comentarios Y haremos ASMR todos los días. por un tubo. Muy bien. Y al Francés le toca googlear qué es el ASMR. Dicho esto, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? hay gente que pensará, lo están uniendo. Pues no estamos uniendo nada. No estamos viendo... Ah, no, sí que lo estamos uniendo. A ver. ¿Odias el ASMR? Vale. ¿Te encanta el ASMR? Pues hoy vamos a hablar de polarización y diálogo. Hostia, te la has venido de aquí. Construir puentes en tiempos de extremos. Muy bien. Vale, ¿cuál estaba hablando cuando tú has ido entre todo se habla aquí. Hostia, hay que explicarlo todo. Todo. ¿Qué? ¿Todo? Entre grabación. No hace falta. Entre grabación y grabación, Francesca ha ido al lavabo y le he dicho Soy humano. y le he dicho a Alicia, corremos el riesgo de que este programa nos salga muy cuñado, porque es polarización y diálogo, nos vamos a poner a hablar de cosas y... Bueno, Alicia ha dicho, quizás nos están saliendo muy cuñados los últimos. Entonces, vamos con la polarización y el diálogo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un problema? A ver, ¿por qué es os un pasa problema? a los que ¿Cuál nos es- gusta? Claro, ¿cuál es la lógica, iba a decir perversa, cuál es la lógica de la polarización, ¿no? ¿Cuál es? Pues que hay Hay dos partes, que hay dos polos, ¿no? hay dos polos y que... Enfrentados. enfrentados y que cada uno busca la máxima adhesión a su posición. Y que se derrita el otro polo. Y que se... Estaba pensando en los polos de nuestra época, Bueno, de no mi sé época si de quiere que niñez. se derrita, porque entonces pierde sentido también. Ya con aquello de contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Contra...
Claro, o sea, creo que hay una parte de identidades aquí, ¿no? No sé Sí. cuándo van a salir, pero hay una parte de identidad. De identidades, y cuando alguien expresa su polo, Sí, lo que espera del escuchante sí. es que estás a mi lado, y si no estás de mi lado, estás en contra mío. O sea, esa es la historia. O sea, no hay término medio. Esa es la polarización. O sea, que no hay... Los grises desaparecen, y es o conmigo o contra mí. Y cuando, no sé, en un conflicto, la máxima potencia de un conflicto puede ser una guerra, pues eso es de qué bando estás. Estás a mi favor, y no pueden haber términos medios. ¿Qué hacemos con esto, no? Pues bueno, nosotros... Es decir, nosotros somos los buenos y los polarizados son los malos. Entonces hay que acabar A con ver, los polarizados. Claro, todo el mundo que se convierta a la fe del CNVismo. Qué difícil es, ¿verdad? Sí, No es estar difícil. en un polo. Qué difícil no estar en un polo. Vale, como entonces, Sergio Dalma, ¿no? Yo os haría una pregunta. O sea, estáis en una situación de que alguien explica algo y que se está pidiendo adhesión. O sea, El tierraplanismo. bueno, terraplanismo o algo mucho más sencillo. No sé si os ha pasado alguna vez que alguna amistad vuestra se ha separado y explica cosas y que lo hace para que... Te pongas de su lado. Exacto. Ese es un ejemplo, pero podemos coger Sí. cualquier otro, ¿eh? O cualquier conflicto social que puede estar más distante, ¿no? Entonces te lo explica, y lo que espera es esa adhesión. Bueno. ¿Cómo desde la CNV podemos... ¿qué podemos hacer? Complicado. Autoempatía. A ver, esto Siempre es lo mismo. Esto como los putos informáticos, perdón, porque yo vengo de ese mundo, ¿eh? Es que Digo, si a mí- apaga y vuelve a encender. Si a mí Pues, una amiga me dice, oye, ponte de mi lado, pues yo me pongo de su Ya está. eso es lo primero. Eso es lo primero. Me pongo de su lado y luego ya veremos. Y luego ya veremos bien Y en contra, por supuesto, de lo que sea. De la otra parte. De la otra parte. Vale, ¿y tú, Dani, tienes alguna otra idea? Hay que ser honestos. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que realmente aplique la comunicación no violenta aquí? Es que, a ver, todo esto es un lío y a mí me gustaría hablar de la polarización y el diálogo desde comunicación no violenta, porque si no va a ser esto Eso. un desmadre. Bueno, esa es la idea, ¿no? Claro, entonces polarizaciones hay muchas pues bueno, aborto, antiaborto, en prostitución legalizarla, no legalizarla, en partidos políticos, este y el otro, la tierra plana, la tierra redonda. O sea, son como dos grupos, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que en comunicación no violenta... Es que claro, menudo jardín nos has metido. Francesc. Bueno, No, sí, tengo, sí. Estamos liados. Tengo No, la no sensación- vamos a arreglar nada, ya os dais No. cuenta, ¿no? Pero últimamente hay algo como que dan muy claro, que es que he oído de manera muy clara en diferentes ambientes, que es que en los debates o en el convencerse, que parte de la polarización es el intento infructuoso ¿De quién tiene la razón? de convencerse mutuamente, estando las dos partes en una situación férrea, que no se van a mover, con lo cual es como... Entonces te dicen, en los debates los datos, los hechos, ya no son relevantes. O sea, cuando Lástima. damos datos, si tú presentas un estudio, te van a presentar otro, o te van a decir que quién lo ha financiado, o que ese estudio no vale, o que con qué método lo han hecho, o que yo tengo 15 que dicen lo contrario. Ya. Y luego lo hemos visto en política, que mentir es totalmente gratuito. Tú puedes mentir un montón, puedes ser Donald Trump diciendo que los inmigrantes se comen las mascotas. Bueno, es que me hace risa, porque es trágicamente gracioso, pero es que es real, ¿no? ¿Que se comen las mascotas? Bueno, no sabemos. Pero en todo caso, Bueno, si se comen la las- gente se lo cree. Claro, entonces hay mucha gente Claro. que se cree. Entonces los datos, en los debates está lo emocional, está lo identitario. Entonces yo creo que aquí la comunicación no violenta podemos utilizar como algunos mecanismos de, no sé, iba a decir de control, ¿no? Unos mecanismos que nos puedan servir como filtros. El tipo, bueno, como mínimo, nuestra distinción, la primera distinción del componente de la observación,
lo que observo y lo que evalúo, lo que observo, lo que pienso, lo que observo, lo que interpreto, es diferente. Los hechos deberían ser. Entonces, Bueno, con eso ya pasarían muchas cosas, pero es es- un ejercicio muy difícil. ¿Cuál es el objetivo de la diferenciación de la observación del juicio? Uno de los principales objetivos es que yo no confunda la realidad con lo que pienso. Entonces yo creo que en la polarización, estamos absolutamente confundidos, claro. o sea, la realidad, lo que yo pienso es la realidad. Claro, porque si veo, yo no sé, estoy en mi casa y veo que un avión de un país me está tirando bombas encima de mi casa, ¿cómo no voy a pensar que ese es un asesino cruel que está matando civiles? ¿Sí? Y si no queremos meternos en ese jardín, si pasa un avión y deja una línea blanca, Que está Por su- cargándose el por medio supuesto ambiente nos y están el CO2. fumigando, ¿no? Entonces, nos están fumigando con los chemtrails y yo soy del grupo que pienso que efectivamente nos están fumigando. Y luego hay otra persona que dice, pero a ver, ¿qué estás diciendo? Si esto es la condensación del no sé qué, del no sé cuántos. Claro. Claro, ahí cuesta, lo que pasa es que cuesta sacar los hechos. Bueno, entonces es como primero darse cuenta de esto, ¿no? Tú apuntas de que separar y darse cuenta de que una cosa es el hecho, la otra cosa es que yo pienso que eso es bueno, Como mínimo La verdad. aceptar también como esa dicotomía de los buenos siempre somos nosotros, ¿no? O sea, nunca nadie dice, no, es que yo estoy en el equipo malo o en el equipo de los malos o en el equipo tonto. No, siempre mi equipo es el bueno. Entonces, asumir que es probable que aunque yo no encuentre un hecho objetivo, aunque me cueste encontrarlo, aunque igual lo hay, pero no me... Asumir que yo me estoy inventando la realidad y que el otro también se la está inventando, que los dos nos estamos inventando la realidad. Alicia. Es que antes estaba ahí y la hemos... ¿Sí? No me he dado cuenta, lo siento. Claro, todo lo que decís lo suscribo, digamos. Lo suscribo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, estáis de mi bando. Y para mí, claro, estaba pensando, ¿cómo salir de aquí? ¿Cómo salir de aquí? Porque a mí me pasa, me es muy difícil no ponerme no pensar, pues estos son unos asesinos, pues estos Claro. no sé qué, con los hechos, ¿no? Digo, coño, tiran bombas, pues igual a asesinos. Me da igual si lo hacen por X, si lo hacen por Y, o sea, me cuesta mucho la empatía, empatizar, ¿no? Con las motivaciones o las necesidades que puede estar cubriendo alguien que está bombardeando a niños, o sea, casas donde hay niños, ¿no? Y aunque pudiera, y supuestamente pudiera empatizar con eso, que podría, si hago un esfuerzo, sería muy difícil que dejara de estar en el bando de los que piensan que... O sea, yo seguiría en mi bando, ¿no? Y podría hacer un pequeño momento de empatía, pero eso no me cambiaría de bando, ni dejaría de verlos como enemigos, ni como personas malas. Es complejo, ¿no? Vale. Entonces, dos cosas. Una, la empatía. Que no significa que yo apruebe eso, ¿no? Lo que decíamos de la empatía. Que la empatía no es que yo me cambie de bando, ¿no? Sino que puedo seguir con mis valores o mis principios. Lo que pasa que lo que haré es a lo mejor intentar comprender cuáles son los valores o los principios de la otra persona para estar haciendo lo que hace. Que no quiere decir que los comparta o que me parezcan maravillosos o que piense que está usando la mejor estrategia para cubrir sus necesidades. Porque claro, si bombardear es una estrategia, ¿no? Entonces a lo mejor le diría, joder, pues a lo mejor como tienes estas necesidades podrías usar otra estrategia, ¿no? Pero ya me pondría de igual a igual, bueno, me ayudaría. Y luego, por otro lado, me gustaría en algún momento, que a lo mejor ahora no, porque os dejo con lo de la empatía, ¿no? Así pivotando. Votando. Pero sí que me gustaría, si pudieran... O sea, otra reflexión que hago es que a lo mejor necesitamos aquí algo de la espiritualidad. O sea, necesitamos... para mí va más allá de la razón esto de salir de la polarización. Sí, porque ya hablamos de algo... No sé, necesitas... Para mí, yo para salir de la polarización necesito ponerme espiritual, no sé cómo decir. ¿Y qué significa eso? A ver. Pues significa que necesito salir de de analizar las cosas desde un lugar
digamos, mental o pragmático o terrenal, ¿no? De perder, ganar, buenos, malos, tal, y ponerme desde un lugar más de comprensión desde una conciencia mayor, ¿no? Porque si no, no salgo de ahí, vaya, claramente. Ya, Vale. como una búsqueda de la unidad, ¿no? De que muchas de las corrientes o los componentes espirituales te invitan a pensar como una unidad, que no estás separado del resto, sino que hay y es justo lo contrario de la polarización. Claro. El verse como todos somos uno, todos somos lo mismo. Sí, Vale. me sirve analizarlo desde un punto más espiritual, que sería, pues sí, quizá esa unidad, esa conciencia, ese que el bien y el mal es muy relativo. A veces crees que una cosa es mala, pero luego es para tu bien, luego ocurre que es lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿no? Es Vale. bueno. Me gustaría como recoger esas dos cosas que creo que nos ayudan a superar esta polarización, ¿no? Una, ¿Ya vamos a superarla? bueno, lo que está apuntando ella ayuda o nos pone en el camino. Yo aún tengo alguna cosa que lo agrava. Ajá. Entonces no sé dónde quieres ponerlo, Francesc. Yo esperaría, me gustaría como recoger lo Estoy que... en tus manos, confío en ti. Estoy en tu bando. No, lo de recoger lo que yo empatice. Me gusta la idea de que yo estoy en un bando y que empatice con el otro no va a significar de que yo deje de estar en el bando que estaba. Entonces, eso creo yo que puede ayudar a romper o ayudarnos a tener esa mirada. Es decir, no, es que yo nunca voy a empatizar con... Porque eso va a suponer que yo deje de estar en mi bando. Y eso no voy a renunciar nunca porque está unido a unos valores. No, es que quizás no empatizar con el otro no signifique que tú vayas a dejar de eso. Y eso puede suavizar, ¿no? O ablandar un poco esa posición, ¿no? Sí, porque hay como un miedo en comunicación no violenta cuando hablamos de... Hace una mirada empática a esa persona que no sabes lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cuál es... Eso es traicionar mis valores. Por la mirada en la mirada y cómo compasiva. Justificar al otro, el mal acto del otro, lo estoy justificando. Da miedo que tú, en cuanto descubras qué necesidad están tratando de satisfacer, de alguna manera valides, permitas o alientes incluso... O incluso que mi posición se debilite. Porque si yo empiezo a entender el otro bando, dejaré de tener energía para luchar contra lo que yo considero que es lo correcto. Eso nunca lo puedo permitir. Y le daré energía al otro. Y le daré energía porque entonces ahí ese es como... Y la otra cosa que me ha gustado es esta de ponerte en el plano espiritual. Y me gusta porque, como no sé si lo decía Einstein o no sé quién, no puedes encontrar la solución en el mismo plano donde se ha creado. Entonces, si se ha creado el problema en las estrategias, en las cosas que hacemos, tú lo que propones es vayamos a otro sitio, porque ahí seguro que no lo vamos a encontrar. En el plano de quién tiene la razón no lo vamos a encontrar, porque todo el mundo va a tener muy buenas razones para hacer lo que hace. Ahí, y si buscamos que solo uno de los dos puede tener la razón, ahí no nos vamos a encontrar. Busquemos otro sitio. Tú dices, bueno, espiritual, miremos con otra mirada. Entonces, es para recoger lo que decía. Y tú decías ahora... Yo estaba pensando en cosas que siguen... que alientan, que favorecen, que suman a la polarización. Porque si estaba con la idea esa, sigo con la idea de la diferenciación entre la observación y el juicio. Que nos ayuda, está claro. En ese juicio, en esas evaluaciones, creo que entran las narrativas, que si yo no soy consciente de que estoy en una narrativa que me estoy contando, sigo pensando que el mundo, la realidad es eso. Y luego, con la aparición de las redes sociales en los últimos 10, 15 años, en los últimos 5, se ha ido agravando más aún lo que ya se llaman las cámaras de eco. A ver. Una cámara de eco es cuando tu entorno y tu información y tu consumo está todo alineado de la misma manera ideológica o de corriente de pensamiento. Y que los algoritmos favorecen eso.
Me refiero, si tú estás viendo contenido sobre... Si tú estás viendo contenido, por ejemplo, antes hablábamos de chemtrails, ¿no? Que tú crees que los aviones nos fumigan con componentes químicos para no sé qué objetivo. Si tú crees eso y empiezas a ver contenido, el algoritmo te va a empezar a dar más contenido de eso. Porque dices, ostras, este tío se ha tirado media hora aquí, pues le voy a dar el documental de esto. Y tú consumes más. Y en esos entornos los comentarios van a ser... Entonces, si tú, no sé si habéis hecho alguna vez el ejercicio de entrar en el Instagram de otra persona. Bueno, sí. Sí. ¿Sí? ¿Y es igual que el vuestro? No. No, claro. Entonces, entras en el Instagram de una persona y de repente es como... Yo tenía un amigo que era pastelero, o sea, que era panadero, y entrabas en su Instagram y todo era masa madre, harinas... O sea, todo era... Habían cosas, porque el algoritmo te va metiendo otras cosas. Habían más cosas. Pero era como, ¡hala! Yo esto nunca lo veo en Instagram, ¿no? Entonces, la pastelería es algo inocente. Las risas, ¿no? Con Alicia coincidimos que nuestros Instagrams se están nutriendo mucho de risa y de humor. Y de gatitos. Y de gatitos. Entonces, No eres la única, creo, con lo de los gatitos. Es que los gatitos. pero imagínate que tú en Instagram estás consumiendo contenido feminista. Entonces, tu cámara de eco es que, bueno, todos los postulados feministas, todos los criterios feministas, todos los movimientos feministas, todo un discurso feminista. Entonces, vas a pensar que el mundo es feminista, tiene que serlo, o ya lo está siendo, o sea, porque todo lo que ves es feminista. Y luego hay otra serie de gente, parece que los hombres jóvenes de España, por efecto péndulo, por reactividad, están consumiendo un contenido que tiene que ver mucho más con la idea de que el hombre está oprimido porque las leyes le castigan y que tienen menos derechos y que se están quedando en un lugar de retraso y que hay que volver a recuperar algunos valores tradicionales un poco extraños, ¿no? Entonces, el que está consumiendo esto solo está viendo eso, con lo cual solo está recibiendo el mensaje de... Se está reforzando, nos autorreforzamos. Las cámaras de eco es lo que digo, todo me vuelve y no se cuelan, no entra aire limpio ahí, no entra aire nuevo. Lo que entiendo que quieres decir es que hablabas de las narrativas, que cada uno tenemos nuestras narrativas y que nos pensamos, que por el efecto que nuestra narrativa es la única. Claro. Y la única posible y la verdadera. Y la cámara de eco lo acentúa Y lo mucho, refuerza. Y de repente ver al otro, primero que lo vas a ver muy poco, y si lo vas a ver, ya lo vas a ver con la imagen y el discurso que has adquirido en tu cámara de eco. Pero incluso, aunque no... Cuando te asomes al otro dirás, pero ¿esa gente qué hace? Sí, eso no es la realidad, no es la gente. Porque yo miro mi cámara de eco y mi cámara de eco virtual es muy exagerada, pero mi cámara de eco de amigos también o de entorno claro. Es como... ¿Nunca habéis pensado por qué los lamas se reencarnan en gente budista? O sea, yo una vez me lo pregunté, digo, ¿por qué no se reencarnan? Porque... Aquí en España se reencarnó un niño, Así, un niño español, ¿no? Osan. No sé. Bueno, se reencarnó No sé. un niño español. Un lama se reencarnó en un niño español. Y yo pensé, ¡hola! ¡Qué fuerte! Bueno, primero tienes que creer que los Bueno, lamas claro, se sus padres reencarnan. eran budistas. No, digo... No, me refiero que no se reencarnó en un chaval de Alcobendas que estaba jugando a canicas. No. Se reencarnó... casualmente, en un hijo. Sí, hay que creer en la reencarnación. O sea, bueno, hay que creer muchas cosas. Hay que asumir muchas cosas, pero casualmente... Que yo las puedo asumir, no digo pero digo que... Casualmente no se reencarnó en un niño de unos testigos de Jehová. No, entonces claro, es como... esto de las cámaras de eco, de las pertenencias, de las narrativas, es muy difícil. Claro, pensar en la reencarnación si no eres budista es muy difícil. Claro, entonces esto es que nos ayude que aunque nuestra narrativa sea la buena, la justa, la correcta, el lado correcto de la historia, que esto lo dicen mucho. Así se quiere estar en el lado bueno. El lado bueno y correcto de la historia. Pero lo dicen dos aún bandos así, diferentes. Aún así es como... Es que la certeza de que tú estás en lo correcto... te da mucha seguridad, o sea, da que tú estás en el lado... ¿Y podría ser que mi narrativa no fuera la única posible? Y todo lo que he hecho, llevo haciendo... ¿Estaré equivocado?
No puede ser. No, ahí hablaríamos de disonancias cognitivas, que creo que es hacer muy cuñado. No, hablar. pero sí que es verdad que es ir en contra de tu propio cerebro. Bueno, claro, Del funcionamiento de Del tu funcionamiento del mente, de cerebro. tu mente, ¿no? Porque lo conocido o sea, da y por seguridad. eso otra vez se requiere de la espiritualidad. Hay que cambiar de plan, ¿no? Porque requieres de verte, para mí la espiritualidad tiene que ver con la conciencia y la autoconsciencia, ¿no? Y entonces requieres de verte desde un plano superior y ver cómo tú... Diferente. Bueno, vale, sí. Superior me refiero a Sí, sí. como... Con más como vista. con más con vista. no más elevado moral, Con más, sino con más vista. como la vista de halcón, ¿no? Bien. De, por encima, ¿no? Y que puedas ver cómo tú estás precisamente... O sea, cómo funciona tu cerebro para polarizarte, ¿no? Y que puedas verte polarizando a ti mismo. Y, sí, que, sí. y para poder salir de esa polaridad, ¿no? Luego, claro, eso implica que si sales de la polaridad, ¿dónde estás? Bueno, claro, ese es el drama de la disonancia cognitiva, que cuando has pensado mucho en una cosa y hay algo que te evidencia que no era así, es como esa incomodidad, generalmente la gente la sostiene reafirmándose en lo anterior, porque hacer el cambio te deja en pelotas. Que luego podemos hablar de qué necesidades. Hay una cosa que me gustaría volver a nombrar, que es que dentro de las narrativas estas, en la polarización creo que hay como una obligación a comprar paquetes completos. Sí. O estás conmigo o contra mí, ¿no? ¿Quieres decir eso? Y estar conmigo, por ejemplo, si yo soy de izquierdas en España, no te pueden gustar los toros. Porque en el paquete de izquierdas, si te gustan los toros, tienes que ir con una banderita española y tienes que ser de derechas. Entonces, de repente, por identidad, ahora me gustaría hablar de las necesidades que intento cubrir polarizándome, de repente por identidad es como, claro, igual a mí me gustan los toros, pero es que soy de izquierdas y no me pueden gustar los toros, porque en España los toros le gustan a los de derechas. Y es un ejemplo un poquito raro, pero es como la idea del paquete completo. Como individuo te merma, porque es como, yo no puedo ser variado, porque entonces caigo en el otro bando, caigo en cosas del otro bando. Entonces es como... Y tampoco puede ser de derechas y antitaurino, porque es como raro, ¿no? A mí me gusta la caza, los toros y no sé qué. Y es como... Sí. Y si no te gusta la caza y los toros, de repente ya eres un progre raro de la Agenda 2020, 30. Total, ¿qué creéis que intenta cubrir una persona con esta polarización, manteniéndose en la polarización, bueno. aun teniendo pistas de que de pertenencia para empezar. Pertenencia, lo he puesto ahí la primera, pertenencia. Y yo creo que el de la seguridad. Seguridad, he puesto la segunda. Seguridad. Sois mis besties. Sí, porque... Y ahí la veo yo, a la siguiente. Es muy el cerebro reptiliano, ¿no? Que es lo conocido es lo seguro. Claro. Lo desconocido hay que huir de lo desconocido. Entonces, eso lo tenemos siempre dentro y entonces cualquier cosa que vaya a lo conocido, voy a tender a eso. Claro. Claro, es que la pertenencia, si tú no perteneces en el cerebro reptiliano, estás también perdido. mueres Sí. directamente, o sea, ahora no tanto, pero puedes morir socialmente, puedes morir. Y entonces, claro, es una necesidad muy potente, o sea, cubrir esa necesidad te lleva o sea, es muy importante para ti cubrir esa pertenencia, sobre todo cuando eres más pequeño, pero luego también. Y luego también la polarización implica miedo. O sea, total. Yo tengo miedo al otro, el otro es como es el malo, es el que si no lucho contra él, si no me pongo ¿no? en oposición a él, puedo morir, también está en riesgo mi propia supervivencia, ¿no? Entonces el cerebro es ahí súper radical. Ahí muy potente. Decían que en nuestra socialización el modelo social de lo correcto e incorrecto ha sustituido un poco a lo de conocido desconocido. Entonces, ahora, en vez de buscar algo en nuestro cerebro, en vez de buscar algo conocido o desconocido para el peligro o no peligro, es
lo correcto es lo seguro y ¿no? Sí, Nos movemos en este otro lugar. Entonces es luchar contra ese cerebro que nos dice hay peligro en moverme a la zona espiritual. Es peligroso. Puede ser peligroso. Y eso el cerebro nos lo dice de alguna manera. Sí, porque no lo conozco. Porque no lo conozco. Entonces es como, que yo sienta miedo es como trascender eso, ¿vale? Siento miedo porque quizás es lo desconocido, pero vamos a ver, ¿no? Sí, una vez me dijeron una frase de, si sientes miedo, es que es por ahí. Bueno, va por esa línea, ¿no? Es como ábrete a mirar eso que... Y me gusta la idea de conservando, porque el otro ya lo tienes, o sea, no hace falta que te vayas de bando, o sea, porque mires allí... No, bueno, y al final es que como no hay asumir que el bando es un engaño, es una estrategia para generalmente que usa la gente que busca el poder, ¿no? Para seguir manteniendo su poder. Vale. O sea, normalmente, o sea, para seguir manteniendo las estructuras antiguas que a lo mejor a ti ya no te benefician. O sea, en realidad la polarización es una estrategia conservadora. Uh-huh. Y antes de cerrar la sección, me gustaría que pudiéramos... Sí. Yo tengo otra página. ¿Tienes otra página? Bueno, hay un tema... Bueno, o sea, hagamos lo que queramos, fluyamos. Porque, con bueno, esto, ¿no? la CNV está un poco... Claro, es que nos hemos... O sea, yo quería nombrar cosas de CNV porque veo muy claro que en la polarización hay una tendencia a aferrarse a estrategia, o sea, como aferrarme a un resultado y a que pasen las cosas de un determinado modo. Y creo que en comunicación no violenta una de las invitaciones más grandes es como voy a estar con lo que está vivo, sentimientos y necesidades, y eso me va a permitir ver más amplitud, más posibilidades, más libertad, que decía Alicia en otro programa, que no es solo la estrategia que yo tengo pensada y que me quiero aferrar. Y entonces, como hemos hablado de polarización y poco de diálogo, no sé si tenemos un mini espacio para hablar de diálogo. Sí, podemos hablar de esto, y la otra cosa que me gustaría que no se nos escapara es que a veces decimos empaticemos con la otra parte. Empatizar no es lo mismo que justificar. Uh-huh. Entonces, eso sí que me gustaría que en algún momento lo pudiéramos rescatar. No sé si quizás ya lo hemos... Yo creo que lo hemos nombrado bastante, ¿no? Lo hemos nombrado bastante. Quizá faltaría nombrar no la utilidad de la empatía en la despolarización o en el diálogo, bueno, o en ir hacia un diálogo, ¿no? O sea, que cuando en una polarización yo intente empatizar con la otra parte, no implica ni abandonar el bando donde estoy, ni que lo justifique. Vale. Y qué útil sería la empatía, ¿no? O sea, si yo consigo empatizar con la otra persona y establecer una conexión, probablemente veremos que nos parecemos más de lo que nos... Sin olvidarme de mi parte. Yo creo que esta es para quitar un poco el miedo es... no nos vamos a olvidar de ti, no nos vamos a olvidar de que esa parte es importante por mirar también a la otra. Claro, pero y ahí puedes conectar más de humano a humano, o sea, de persona a persona, y no tanto de estrategia a estrategia, ¿no? Y ahí se podrían crear cosas diferentes. Y Dani, ¿tú apuntabas que no? No, que ojalá podamos encontrar cada uno un mecanismo para seguir nutriendo esa pertenencia, esa seguridad, esa identidad, esas necesidades que me llevan a la polarización, que las pueda seguir manteniendo abriéndome a escuchar al otro, a comprender al otro. O sea, la escucha, la comprensión, el poder hacer peticiones de claridad, de estar abierta, nutriendo mi pertenencia, seguridad e identidad de alguna manera, porque si no lo nutro, si lo estoy nutriendo polarizándome, si me despolarizo, no lo nutro. Entonces, ¿cómo puedo nutrir eso? Y pienso mucho en los círculos restaurativos, por ejemplo, cuando Francesc y yo estuvimos... Tú estuviste también en los encuentros, círculos restaurativos que hizo Duke Ducherer en la Pera Tarrés. Estuvimos los tres. Con Duke Ducherer. Sí, respecto a...
se abordaba un tema muy polarizado, que era en Cataluña, eres pro independencia o pro unidad, ¿no? De España. Entonces, ¿cómo se hablaba ahí, no? Se hablaba con un interlocutor que garantizaba un poquito esa seguridad o garantizaba un poquito el flujo de información, y se hablaba de una manera muy concreta, que era como: yo te voy a hablar y tú me vas a devolver lo que has escuchado, y hasta que el facilitador, hasta que la persona que había hablado no tenía la certeza de que lo que quería expresar había sido recibido, no se avanzaba. Entonces eso era como esa oportunidad de salir de la cámara de eco, de escuchar a una persona, no solo lo que te dice, sino realmente demostrar que le has entendido. Que le has entendido. Y que has captado lo que siente, lo que necesita, Claro. sus anhelos, sus miedos, ¿no? Y que eso no le obligaba a moverse de ningún sitio. O sea, la magia de ese círculo restaurativo Que no es convertir al enemigo. Y eran personas totalmente... Sin escuchar. Sí, porque no se convirtió. O sea, claro, todo el mundo pero sale... se escucharon. Pero salieron con otra energía. Claro, no eran personas que tenían una influencia grande en la sociedad, con lo cual el ejercicio era, vale, tú vas a escuchar a otra persona y vas a tener la oportunidad de comprenderla. Y te van a escuchar otras personas del bando contrario. ¡Qué fuerte! Eso es fuertísimo. Y claro, la gente estaba muy, muy concentrada en que le entendiesen a ellos. Claro. Pero el proceso era para todas. Entonces, todas salieron con una sensación, bueno, me han visto. Y yo que en una de las sesiones participé dentro del grupo, y como habían cosas que yo no había entendido, que yo pensaba que la gente estaba loca. O sea, yo veía cosas que pensaba, esta gente son unos exagerados, están locos con sus peticiones. Los veía aferrados a una estrategia. Y cuando explicaron algunas experiencias pensé, hombre, pues claro. Hostia, pues igual no están locas. Igual están cagadas de miedo, igual están... No sé, se movieron muchas cosas solo escuchando con el mecanismo concreto que prácticamente te obliga a entender. Porque si no, no vas a tener nunca la palabra, ¿no? Claro. Bueno, quería ir una esperanza de diálogo. Y un punto más como de esperanza, de compasión. De, oye, que yo estoy en un conflicto y todavía ni veo al enemigo ni ganas de verlo. Pues también está bien. Digamos que todavía no puedes verlo, y eso para mí es como un síntoma de que todavía no has recibido suficiente empatía, y hasta que no la recibas no serás capaz de ver el otro. Por lo tanto, no está mal que todavía no quieras ni empatizar con la otra parte ni quieras hacerlo. Y aunque, bueno, nos hemos extendido un poco del tiempo para este tema, pero quizás nos hemos polarizado mucho aquí. Es que daba para 3 programas más, ¿eh? Mucho, sí. Bueno, a ver si nos queréis dejar algún mensaje por alguna cosa que se ha quedado en el tintero, alguna cosa que consideréis, por favor, dejarnos mensajes, porque nos van a enriquecer y a lo mejor nos ayudan a hacer un programa nuevo. Sí, y si queréis montar una pelea campal grande entre escuchantes de Conecta 3 y negacionistas de Conecta 3, lo organizamos. Solo es ponerse. Muy bien, pues vamos a la siguiente sección, que está un poco... Bueno, era la sección... Seguimos... Vamos a seguirlo llamando el producto. Y a lo mejor no se llama así. Yo diría que sí. Sí, yo creo que ya le vamos a llamar el producto. Sí. Y si no se llamará a partir de ahora, ¿sí? Me suena un poquito como a tos productiva, pero me da un poco así. Entonces... ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué producto CNUbico vamos a hablar? La semana pasada, o en el capítulo anterior, o como lo estéis escuchando, hace media hora, ¿no? Porque hay gente que los escucha... Aunque creo que no se llama. Ahora mismo creo que no se llamaba el producto. Es probable que no se llame el producto. Pero bueno, nuestros dos se ha llamado el producto. Sí, veremos a ver. Fluiremos con ello. Entonces, la semana anterior, como estuvimos haciendo la sección de I Want It All con cartas de Conecta 3, pusimos de producto Se está petando de risa. No, ya, tú me hagáis caso. Pusimos las cartas Conecta, que son esas 2 barajas de sentimientos y necesidades. Y en Simplecat tienen también las cartas Conecta Fácil, que es como la versión reducida. En vez de... Iba a decir fácil. La versión fácil en el sentido de que
en vez de tener 2 barajas, hay una sola baraja. Iba a decir fácil, llámame simple. Fácil, Basta, Frances. fácil para llevarte a cualquier lado. Son fáciles porque solo es una y son fáciles porque hay menos. En vez de haber 54, Hazme de una vez. en vez de tener 54 necesidades y 54 sentimientos, pues tienes la mitad de cada uno. Tienes la ventaja de que van con dibujos, con lo cual también para niños y niñas son como más fáciles. Y van también... y el precio también es más fácil. El precio también es más fácil. Nunca hablamos de los precios, pero los precios tienen la ventaja de que con el código FÁCIL C3 tienes un 10% en las cartas Conecta Fácil. O sea que el código es fácil C3. Fácil todo junto. C3. Todo junto. fácil, junto. todo Todo fácil. fácil. Fácil posible. Sí, fácil C3. Entonces, que ya tienes las otras y te apetece tener estas, fantástico. Que las otras te parecen un engorro porque son muchas y hay palabras rarísimas como interdependencia, pues en las fáciles no las tienes. Tienes lo fácil. Es como- Muy bien. Y Fácil. además para tus hijos pequeños, pues es Yo creo que ayuda más atractivo. para niños, niñas, para gente neurodivergente, para gente Para polaridades. para gente polarizada. Creo que es como una versión, vale, mira, pues me entra más por los ojos. Es como, Sí. bueno, Aunque bueno, puede ser que alguien diga que las otras son mucho mejores, pero Es un juicio como cualquier pero otro. no son más fáciles. no, más fácil. Entonces, que sepáis que también nos hacéis la vida fácil porque a vuestro descuento se suma nuestro beneficio. Entonces, ya sabéis que es la sección donde 3 ganan. Vosotros, como ente, Tú, nosotros, como concretamente, ente, croquetamente. y Simplecat, que hace un esfuerzo bastante importante para que la comunidad de comunicación abierta tengamos materiales muchos. Ujú. ¿Listo? Muy bien. Fácil. Fácil. Y también viene con jueguitos, instrucciones. Fácil. Esto. Vale. Y Vale. entonces, Pues vamos a una sección que hacía algunos programas que no hacíamos, que eran el Ojos que ven. ¿Nos da tiempo a ver, hacer? a ver si es verdad. Pues era verdad. Era verdad. Y parece que nos da tiempo. Sí. Sí. Tú traías Yo uno, traía ¿no? una, que es la siguiente. Mira, estaba cruzando el semáforo para llegar a casa y veo, bueno, estaba en uno de los lados de la acera y veo una persona que está cruzando en rojo. Y una moto que está a bastante distancia, que lo ve, y entonces veo que acelera y cuando está cerca de la persona le pita. Y entonces frena. ¿No? Claro, porque si no lo hubiera atropellado. Sí, sí. Ya está. Sí, un polarizado más. Vale, y como reza la sección, como reza la sección, que eso es lo que viste, que sentiste. Desconcierto, rabia, desconcierto porque el pensamiento que era, digo, pero o sea, ¿para qué acelera? O sea, para luego frenar, o sea, solo por el gusto de pegarle la pitada, ¿no? Eso fue lo que me vino, ¿no? Y luego que la satisfacción que es corregir a los demás, ¿no? Lecciones. Dar lecciones. Y una cierta empatía hacia la persona que está pasando en rojo ahí, Que podría ser tú mismo. que podría haber sido yo mismo tranquilamente, ¿no? Porque sí, quizás me identifique con esa persona, ¿no? Y luego también como un paso más allá, como ves a saber ese motorista si en alguna vez había tenido algún susto pasando con un peatón, ¿no? Entonces ya empecé como a Empatizar con el motorista. Con el motorista, de qué le lleva a hacer eso, ¿no? Porque es acelerar para luego frenar, es que es bastante loco. Bueno, y lo dejo ahí porque si no me puedo enrollar mucho. Bueno, sí, está guay que te enrolles, de eso va el podcast. Dicen, ese podcast en el que habláis mucho. No sé si hay podcast en el que hablan poco, porque es como...
No Pero sé. que es mucho poco, ¿no? Y este minuto de silencio patrocinado por Pompas Fúnebres. No, estaba En fin. pensando de tu ojos que ven, ¿cuánto hay inventado por tu narrador interno? Porque he oído que aceleró por el gusto de corregir, de dar lecciones. Aceleró y frenó. Aceleró y frenó. Y pitó. Y pitó. Entonces, Tú, mi historia es porque yo comento, lo que me surge ahí es como desconcierto, digo, ala, y la otra como rabia, ¿no? Y la rabia es al pensar que está acelerando y está frenando cuando eso es Inaudito. inaudito. La otra, ahora que lo estoy pensando, digo, acelerando a lo mejor podría ser por cualquier otra razón. Claro, es que me gustaría... Tú que eres motorista... Ya que aún nos queda un minuto. Yo que soy motorista y el otro día estaba en Diputación con... y era yo. Ahí era yo. No. Porque me gusta lo del desconcierto, entiendo que es por una necesidad de claridad. Sí, claro. Digo, pero ¿qué está pasando? O sea, que... ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso, no? Que a mi modo de interpretar... Es raro. Es raro. Entonces, Vale. si eso es la explicación, para mí no tendría sentido. Si tú lo ves que está pasando en rojo, Claro. y ¿para qué acelerar para luego frenar? Vale, Dejas entonces, que pase y ya está. El desconcierto viene por la falta de claridad, porque ha hecho eso, y la rabia viene porque tú Mi interpretación... has encontrado una explicación. Una explicación que no me mola. Bueno, y también te porque esa falta de claridad te lleva a cierta incoherencia, ¿no? A cierta desconcierto de que te cuesta ver qué necesidad puede tener el motorista para hacer eso que hace, ¿no? Bueno, yo estoy descubriendo que lo que más me da miedo, o sea, lo que me gustaría que pasara es que hubiera más comprensión. O sea, que este que está pasando en rojo lo está haciendo mal, quizás está poniendo en riesgo, y me gustaría que ante eso, si yo soy un motorista o un coche que está viendo eso y a mí me da tiempo y no... que hubiera una cierta comprensión o facilidad de que ¿no? Que hubiera más comprensión. Entonces, claro. jo, qué guay que fuéramos más comprensivos. Pero ya está. Y en general es Levanto así, incluso, ¿no? En general sí, es pero en así. ese caso no. Era una situación extraña. Levanto incluso ni le pito porque digo, tengo una cierta... Me hubiera que hubiera esa complicidad y que no... Y supongo que ahora la veo más como así y en ese momento lo vi como debiera de comportarse de otra forma motorista. O sea, la rabia era... Pues aquí es gracioso Claro. porque nos vamos a elementos de la polarización, que es lo que me cuento, la narrativa, al confundir la realidad con mi... Que no digo que sea el caso, ¿eh? Confundir lo que pienso con la realidad. Me refiero, era como tú estabas delante, me fío más de tu interpretación, porque Francesc es un hombre cabal. Pero podría haber sido... Podría haber sido que si el Total. Si el otro está cruzando en rojo, significa que el motorista está en verde. Pudiera tener su GPS porque estaba buscando una dirección. Y podría está en verde, acelero, miro hacia dónde voy a girar, cuántos semáforos me quedan. Podría ser, Y sí, cuando Y de levanta la golpe, vista, se encuentra a un personaje que entonces Que- frena. Sí, aquí hay una intencionalidad que he añadido yo y que yo no la conozco. Y a la vez intuyo que era fácil de leer en esa situación. No Pareciera. sé, yo ¿sabes? No vi, Ya, ya. pero pudiera ser, ¿eh? Sí, pudiera ser Pudiera ser eso. completamente. Sí. Yo me creí, o sea, me creí eso que era, que es lo que nos ocurre siempre, ¿no? Que la intención la añado y me la creo como cierta. Y que yo reconozco que he hecho cosas parecidas. Al motorista o al peatón. Yendo en moto o en coche, no muchas veces, pero alguna vez, viendo cruzar a alguien por donde no toca, Le voy a dar un sustín. en vez de sumarle toda la seguridad que como seres humanos estaría bien que nos garantizásemos, sí, no, un susto nunca y pitar tampoco, creo. Pero como
bueno, pero no voy a ser tan cuidadoso. Como que sepas que estás Claro. cruzando mal. A lo mejor la intención del ¿Alguna motorista vez he hecho era eso? proteger a esa persona. O Una- sea, aleccionar una- para Aleccionar, proteger. Pero para cuidado, proteger. Porque ya te digo, pudiera haber sido que esa persona haya tenido un susto con un peatón que ha pasado Sí. Sí. Claro. Y no puede ser, o sea... Y está totalmente en contra de que pasen en rojo porque podría ser, como Le dice ha puesto Dani, en peligro, que quizás. se despistara, Claro, que fuera... Y entonces, en realidad, estaba queriendo contribuir a su vida. Tal cual. O sea, que es lo de las narrativas y que mi narrativa no es la única posible. Sí, y que los de la comunicación 90 estamos locos de atar porque cogemos una cosa y es como, y pudiera ser y no sé qué, y la Sí. necesidad. Y por eso hay gente que dice, uff, esto cuesta un poquito. Pero si tú, escuchante, has llegado hasta aquí, es que eres de los que les gusta retorcer la realidad, exprimir la última gota de las posibilidades. Si quieres seguir haciéndolo, Venga. nos vas a poder escuchar donde nos estás escuchando ahora, seguro. Ahí vas a poder seguir escuchando. Bueno, es bastante probable. Si nos quieres ver, nos vas a poder ver en YouTube. Si nos quieres seguir escuchando, Spotify, todas las plataformas de podcasting. Por redes sociales nos encontrarás en Instagram y en Telegram. En Telegram como Conecta3 o en el grupo de escuchantes de Conecta3. Y individualmente nos vas a encontrar a Alicia en creaempatia.com, a Francesc Bonada en rumbointerior.com y a mí mismo en danimushi.com. Y hasta que no nos encontremos... Hasta la próxima. Muchas gracias hasta haber llegado hasta aquí juntos. Sí. Y por la confianza. Un Y saludo. Un saludo. Un saludo. Recuerdos a tu madre. Hasta luego.